Hola, buenos días. Me complace informarles que ya va a dar inicio la sesión del día de hoy. Estoy muy contenta de poder presentarles a la doctora Sandra Quiñones. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, es maestra en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara. Además, es doctora en ciencias del comportamiento en especialidad en neurociencias. También trabajó 2 años en el servicio de neuropsicología en el Hospital Civil de Guadalajara y tuvo 4 años en servicios especializados en neuropsicología en la Universidad de Guadalajara y actualmente se encuentra como profesora en la carrera de psicología de la UACJ, profesora en la maestría de neuropsicología del CETIS de Tijuana y es miembro de ALIA, Centro Integral de Neuropsicología. Me da mucho gusto poderla presentar el día de hoy y hablar sobre la importancia de la estimulación cognitiva en el adulto mayor. Y yo como geriatra, pues es algo muy importante que debemos de transmitir a los familiares o cuidadores de los adultos mayores para que sepan cómo tratar de forma correcta y quién mejor que de esta charla que la experta. Entonces me da mucho gusto poder presentarla el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Yo estoy muy contenta porque... No sé si solo yo no te puedo escuchar, pero no te escucho. ¿No me escuchas nada? No, a ver, Ahí se permíteme. escucha. A ver, déjame ver. Me sale que tú, ay, creo que es, a ver, habla. No sé si salgo de mi computadora. Ok, a ver, yo lo arreglo lo mío, si gustas comenzar para que los demás puedan escuchar tu plática. A ver, me comentan que ya no se escucha. ¿Ahí ya se escucha? Sí, listo. Bueno, yo ya escucho Ah, todos. ya. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias. No sé qué pasó, pero bueno, ahí está. Bueno, sí sé, porque me conecté con los audífonos y esperaba que se escucharan de ahí, pero no se pudo. Pero bueno, yo quería decir que estoy muy contenta de que hayamos iniciado como estas pláticas de divulgación, donde estamos informando qué es lo que pasa cuando hay demencia o cuando llegamos a la vejez. Y me parece muy interesante porque creo que siempre nos falta un poco más de información, o sea, siempre nos falta estar informados y pues tener conocimiento de qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros podemos hacer por la persona con la que estamos conviviendo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la estimulación cognitiva en el adulto mayor y vamos a llevar una agenda un poquito pesada, ¿no? Porque vamos a definir qué es la estimulación cognitiva, vamos a hablar acerca de unos principios de la estimulación cognitiva, si la estimulación sirve o no sirve, vamos a mencionar un poquito cómo aprende el adulto mayor, cuáles son las dificultades cognitivas que se van a encontrar en el adulto mayor y cuándo es necesario poner en práctica la estimulación cognitiva. Muy bien. De inicio, la estimulación cognitiva se va a definir como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas mediante una serie de actividades concretas que se estructuran en lo que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. Ya estamos familiarizados con el término de estimulación. Usualmente estimulación lo asociamos a estimulación temprana, a las cosas que podemos hacer cuando los niños están en desarrollo. Sin embargo, la estimulación no para ahí. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la vida nosotros seguimos aprendiendo, seguimos adquiriendo nuevos conocimientos y seguimos desarrollándonos, no nomás en la infancia, ¿no? Entonces la estimulación cognitiva en general va a ser un conjunto de técnicas que van a buscar la eficacia en el funcionamiento de las distintas capacidades. Es independiente de la edad, o sea, puede ser a lo largo de toda la vida. Enfocado en el adulto mayor, bueno, pues ya se enfoca a partir de los 60 años, ¿no? O si hay deterioro cognitivo en edades tempranas a partir de los 45 o 50 años. La estimulación cognitiva no nomás va a tratar de estimular lo que es la percepción, la atención, el razonamiento, la memoria, sino que va a buscar también trabajar con la afectividad,
la conducta de la persona, cómo se relaciona con su medio, con su familia, y va a buscar generar un impacto a nivel biológico, a nivel cerebral. Todo esto con el objetivo de intervenir sobre la persona adulta de forma integral. Vamos a buscar que haya una eficacia en el funcionamiento de la persona en todas las áreas de la vida, no nomás en el área cognitiva. Cuando nosotros estudiamos los procesos que abarcan al ser humano, generalmente los estudiamos por partes. Decimos la esfera cognitiva, la esfera conductual, la esfera social. Sin embargo, el ser humano funciona con todas estas a la par. O sea, no funcionamos únicamente de forma cognitiva, sino que a partir de la forma cognitiva nosotros ponemos atención, recibimos estímulos emocionales, hacemos una interpretación de estos estímulos y generamos conductas adaptativas. La estimulación cognitiva va a buscar optimizar todas esas funciones, sean cognitivas, sean conductuales, sociales o biológicas, para tener una mejor integración del adulto mayor. La estimulación cognitiva busca conseguir un aumento en la calidad de vida y en el bienestar personal. Cuando vamos pues, creciendo, como nos explicaba el doctor Itamar en su plática de la semana pasada, nos decía que vamos asumiendo que ya tenemos que dejar de hacer cosas o que ya no podemos tener algunas funciones o que ya no podemos hacer pues ciertas actividades por la edad, ¿no? Y por estos cuestionamientos o por estas creencias, junto con la pérdida de, a lo mejor, de capacidad cognitiva o de funcionamiento cerebral, pues nos vamos quedando como aislados. Las personas se van aislando, se van aislando, se van aislando, por lo tanto va disminuyendo la calidad de vida de la persona. Entonces, lo que busca la estimulación cognitiva es que aumente esta calidad de vida y que aumente el bienestar de la persona y del adulto mayor. O el objetivo principal de la estimulación cognitiva es el funcionamiento cognitivo de las personas que ya tengan deterioro cognitivo, estén en estadios leves o de todas las personas, dependiendo si queremos nosotros estimularnos y prepararnos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y las habilidades, mejorar también las habilidades cognitivas que ya tenemos preservadas, así como el lentecer el proceso del deterioro. La estimulación cognitiva parte de un principio o parte de varias como factores que hacen que la estimulación cognitiva sea muy importante, y uno de estos es la reserva cognitiva. Esta reserva cognitiva es la capacidad que va a tener el cerebro para tolerar cierta cantidad de lesión cerebral sin que aparezcan síntomas cognitivo-conductuales. Esta reserva cognitiva se genera a partir de todo el conocimiento, todas las actividades que nosotros hacemos para estimular nuestro cerebro. O sea, desde chiquitos nosotros empezamos a generar ciertas actividades. Primero aprendemos a caminar, luego a hablar, luego el control de esfínteres. Poco a poco nos vamos integrando y vamos a la escuela o aprendemos un oficio. Entonces, a partir de todo este aprendizaje que tenemos, el cerebro va juntando ciertas conexiones cerebrales que al momento de haber alguna lesión, el cerebro puede permanecerse sin síntomas, aunque haya una lesión. Esto pasa en casos, por ejemplo, donde a veces hay varios infartos cerebrales y no nos damos cuenta que hay infartos cerebrales. Seguimos con nuestras funciones conservadas, ¿no? Entonces, la reserva cognitiva va a tener nos va a brindar esta capacidad de tolerar que a pesar de que haya cierta lesión, no aparezcan ciertos síntomas conductuales. La reserva cognitiva se va a desarrollar como resultado de la interacción entre la biología, entre lo que es el cerebro y la experiencia que yo voy adquiriendo con la vida. El cerebro, en los estudios de neurociencias ahora nos dicen que el cerebro es muy moldeable, el cerebro puede generar muchas respuestas adaptativas. Entonces, a partir de todas las experiencias que nosotros vamos adquiriendo en todas las áreas de nuestra vida, como pudieran ser el área fisiológica, el área física, el área emocional, el área sexual, el área cognitiva, social, laboral, académica, familiar, todas estas experiencias van a generar un impacto a nivel cerebral. Y a partir de ese impacto que generan a nivel cerebral, de esta interacción entre la biología y el exterior y la propia experiencia de la vida, se va a desarrollar la reserva cognitiva. Ahora bien, la reserva cognitiva también va a tener que ver con la educación, la complejidad y la dificultad de los trabajos que realicemos.
la actividad física, las actividades de ocio, el estudio de vida, si aprendimos el estilo de vida, perdón, o si aprendimos otro idioma más, y la actividad cognitiva que realicemos todo el tiempo. Entonces esto va a hacer que nuestro cerebro se mantenga activo y genere este factor de protección a la hora de que hay lesión. Muy bien. Ahora, la reserva cognitiva va a actuar como factor protector durante el envejecimiento. Incluso se ha observado en algunos estudios que durante el periodo inicial de un proceso degenerativo como es la demencia, el cerebro utiliza sus propios recursos para disminuir la presencia de síntomas. Ahora, no está relacionado directamente con la edad, o sea que la reserva cognitiva está en todos, así tengamos, no sé, 10, 15, 20, 30, 40, 80 años, va a estar entonces, pero sí está muy relacionado con la actividad y la estimulación cognitiva que nosotros tenemos y la escolaridad. Entonces, por eso la importancia de estar aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora que me di la tarea para armar esta pequeña plática, me encontré con que hay un modelo educativo para el adulto mayor. Y el modelo educativo para el adulto mayor busca alfabetizar a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela con el objetivo de que estas personas sigan aprendiendo y empezar a desarrollar la reserva cognitiva. Es muy importante porque nos va a servir como factor protector, o sea que si yo en mi experiencia de vida he decidido aprender muchas cosas, no importa lo que haya querido aprender, desde yo puedo aprender a hacer un pastel, puedo aprender a escribir, puedo estudiar un posgrado, esto me va a dar un factor de protección. Y el momento en el que yo empiece a envejecer y vaya a iniciar un proceso de demencia, pudiera ser que no se manifestaran ciertos síntomas, porque yo tengo esta reserva que está saliéndole al quite, por así decirlo, al momento en el que se está presentando una enfermedad. Bien, otro de los principios de la estimulación cognitiva es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la respuesta que tiene el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y establecer un equilibrio alterado después de una lesión o después de una lesión o de un daño, ¿no? Aquí en esta imagen me gustó mucho porque está bien simple, pero es la representación de un cerebrito. Aquí vemos todos los entramados que tiene el cerebro. Y vemos aquí afuera unas flechitas. Estas flechitas representan como una retroalimentación que tiene el cerebro. Una vez que hay antes de la alteración nosotros nos retroalimentamos del medio. Nosotros siempre estamos en interacción con el medio y el medio siempre nos está diciendo, nos está mandando nueva información para aprender. Por ejemplo, si yo ahorita yo sé que si yo me conecto a una presentación, lo primero que tengo que hacer es saludar. Pero si no saludo, pues ustedes no van a saber quién soy y al final me van a decir, ay, es que yo no sé su nombre. Entonces esto va a ser una retroalimentación para mí. Y yo aquí voy a generar nuevas conductas adaptativas. El cerebro hace eso, genera respuestas para adaptarse a las situaciones después de que ha tenido alguna alteración. Y el sistema nervioso puede cambiar su estructura y puede cambiar cierto funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción al entorno, como reacción al contexto en el que se mueve. Hay algunos estudios, por ejemplo, que nos dicen que las personas que son choferes de camiones, de ruta, sobre todo en las ciudades, tienen una mayor activación de ciertas áreas temporales en comparación con personas que no son choferes. Esto quiere decir que su cerebro generó una respuesta adaptativa para aprenderse más rutas que otras personas que no somos choferes no tenemos. Entonces va a generar esta adaptación de acuerdo al entorno en el que vive. Entonces, como diciendo, si se puede especializar en las áreas en las que estamos trabajando, en las que estamos en constante interacción. Ahora bien, en la actualidad o ahorita la plasticidad se define como la habilidad de cambiar continuamente a través de la vida. Y es a través de la vida. Observen, que creo que es muy importante recalcar, que no es en la infancia y no termina cuando cumplimos 18 años y podemos sacar nuestra IFE. Ahí no termina, sino que continúa a lo largo de toda la vida. De toda la vida. Puede cambiar continuamente a través de la vida del individuo. Y esta actividad puede ser transferida a distintas ubicaciones del cerebro. Esto quiere decir que, bueno, hay estudios que nos indican que hay una lesión, por ejemplo, en el área del habla, del lado izquierdo, y se ha observado cómo las neuronas del lado derecho
adquieren esa función. Y esto es muy importante porque entonces el cerebro genera una actividad plástica y por plasticidad nos referimos a respuestas adaptativas. Esta adaptación que va a tener el cerebro para que el sujeto pues, pueda vivir una vida mejor o podamos tener una mejor calidad de vida. Existen varios tipos de plasticidad. La plasticidad sináptica, que se trata de la comunicación entre las neuronas. La neurogénesis, que se refiere a cuando nacen nuevas neuronas. Y la más importante, que tiene que ver con la estimulación cognitiva, es la que se conoce como plasticidad funcional compensatoria. Déjenme contarles que esta plasticidad surge, o este nombre de la plasticidad surge, porque empezaron a estudiar los cerebros de las personas con Alzheimer. Entonces, al estudiar estos cerebros de las personas con Alzheimer, se observa que tienen ciertas, que se observa que hay alteraciones a nivel del cerebro post-mortem, o sea, después de muertos, toman el cerebro y hacen un análisis y observan que tiene lesiones que son características de tipo Alzheimer, pero que no existían manifestaciones clínicas. Entonces hacen un estudio de la vida de estas personas para ver qué es lo que hace que tú fallezcas a cierta edad, tu cerebro tenga lesiones que parecen de Alzheimer, pero nunca hayas presentado ninguna manifestación clínica, o sea, nunca tengas un síntoma como problemas de memoria, como dificultad en el lenguaje, como alteraciones o impulsividad. Entonces, al hacer el estudio de la vida de las personas, se dan cuenta que existe la reserva cognitiva. Son personas que han buscado estar en constante aprendizaje a lo largo de toda su vida. Bien, entonces a eso se le llama plasticidad funcional compensatoria. ¿Por qué compensatoria? Porque al verse dañadas las áreas cerebrales asociadas a la memoria, al lenguaje, etcétera, pues esta plasticidad compensa esa función que ya está dañada en el cerebro y no es notoria. ¿Por qué? Porque seguimos activando constantemente y seguimos todo el tiempo capacitándonos y capacitándonos y capacitándonos. Bien. Ahora, otros principios de la estimulación cognitiva es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso a través del cual se van a modificar, adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. El aprendizaje es muy importante. El aprendizaje implica que nosotros conocemos la representación de algo. Por ejemplo, yo digo, esto es un celular y yo sé que el celular sirve para hacer llamadas o para comunicarme por WhatsApp. Entonces yo tengo ese conocimiento de qué es, para qué sirve y de cuándo utilizarlo. Por ejemplo, ahorita yo no lo puedo utilizar y no me puedo poner a hacer llamadas porque estamos en este contexto. El cerebro guarda estos tres tipos de conocimiento, la memoria guarda estos tres tipos de conocimiento. Cuando yo tengo estos tres tipos de conocimiento y cuando este conocimiento ya está guardado en mi memoria a largo plazo y yo puedo utilizarlo, entonces yo ya aprendí algo. Y este aprendizaje me generó un cambio en la estructura del cerebro y en la conducta que yo tengo, ¿no? Bien, entonces el aprendizaje parte, o este principio parte de la idea de que nosotros tenemos dos tipos de memoria. La memoria explícita, que es donde nosotros recolectamos información de forma consciente. O sea, cuando estoy en una clase, yo estoy aprendiendo todo y estoy escribiendo de forma rápida. Y esto es como yo colecto información de forma consciente y luego busco utilizar esa información. Y tenemos también lo que se conoce como memoria implícita. La memoria implícita es la memoria donde hay ciertas experiencias previas que me generan una conducta o que hacen que yo pueda hacer una tarea, pero no existe una percepción consciente de esa información. O sea, yo no me acuerdo cuando lo aprendí. Por ejemplo, cuando estábamos más chicos, que estaban en la primaria, no sé si recuerdan que cuando sonaba el timbre, era hora del recreo. Entonces ahora si suena un timbre, lo asocias a una hora del recreo. Entonces ese es un conocimiento implícito, porque se guarda sin querer en la memoria y nos va a ayudar y lo vamos a hacer consciente eventualmente, ¿no? La memoria explícita es una de las partes más afectadas en la demencia. La parte en la que yo recolecto información de forma consciente, en la que yo quiero aprender, está muy afectada. Sin embargo, la memoria implícita se conserva. Entonces, cuando empezamos una estimulación cognitiva a través de la repetición constante, todo este aprendizaje se va a la memoria implícita.
y a lo mejor no hay esta recolección consciente, yo no sé que estoy guardando información nueva, pero eventualmente la voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque está guardada sin que exista una percepción consciente. Y nosotros podemos trabajar en la estimulación cognitiva, la memoria implícita, a través de la repetición de varios ejercicios, ¿no? A través de la constancia y la repetición de varios ejercicios. Muy bien. El aprendizaje, el cerebro tiene la capacidad de modificarse mientras aprende o vuelve a reaprender una cosa, ¿no? Esto ya lo hemos estado viendo a través de la reserva cognitiva, que el cerebro tiene una respuesta adaptativa, ¿no? A partir de la reserva cognitiva o la plasticidad cerebral. Ahora, dentro del aprendizaje y su relación con el cerebro existe lo que se conoce como dependencia de uso. Y la dependencia de uso nos dice que las únicas conexiones cerebrales que se mantienen son las que se activan de manera regular. Esto quiere decir que mientras nosotros repetimos una misma respuesta conductual o emocional, esta conexión va a mantenerse y va a depender del uso que le demos. Si nosotros no la utilizamos, pues va a desaparecer. Va a desaparecer. O sea, si yo estoy constantemente aprendiendo a leer y me gusta mucho aprender y estoy todo el tiempo aprendiendo, entonces mi conexión del aprendizaje va a estar conservada, va a estar muy conservada y va a estar lista para cualquier cosa. Pero si yo no practico y si yo no estoy en este constante aprendizaje, estas conexiones se van a eliminar o se van a degenerar por falta de uso. Como ya no las usamos, pues se van disolviendo hasta que eventualmente todas estas se eliminan. Entonces es muy importante el estar aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Ahora, finalmente, de los principios de la estimulación cognitiva vamos a hablar de lo que es la redundancia de sistemas. La redundancia de sistemas nos dice que una misma función cognitiva puede ser ejecutada por diversos sistemas cerebrales. Esto quiere decir que aunque hay una red específica o varias redes que nosotros decimos dependen de áreas frontales, aunque estas áreas frontales se vean atrofiadas, otras áreas pueden tomar y pueden ejecutar las funciones de las áreas frontales. Esto quiere decir que hay adaptación del cerebro. El cerebro va a generar esta adaptación. Por eso es muy importante y por eso estoy muy redundante yo para que quede esta información, porque el cerebro va a trabajar y va a recuperar ciertas funciones. Puede ser a través de la recuperación espontánea, que esto se da mucho en daños cerebrales. Hay un infarto, pierden funciones y luego las recuperan, o después hay una rehabilitación o una estimulación cognitiva. Y la estimulación cognitiva nos va a ayudar a que si estas conexiones casi no las utilicemos, pues con la estimulación cognitiva las vamos a empezar a utilizar para que se activen otros subsistemas en caso de que el sistema encargado ya esté muy dañado o muy afectado. Muy bien. Ahora, ¿la estimulación cognitiva sirve? Se ha observado que algunos pacientes que acuden a sesiones de estimulación cognitiva y motora presentan una situación afectiva más positiva, o sea, andan de mejor humor, tienen menores problemas de conducta y van a gozar de una calidad de vida superior, tienen menos periodos de agitación y menor irritabilidad y tienen una mejor relación con las otras personas. Hay que estar en movimiento, siempre hay que estar en movimiento y la estimulación cognitiva nos da eso. A veces creemos que estimularnos cognitivamente es nada más a lo mejor sentarnos y hacer un crucigrama una vez cada 15 días y no es así. Tendríamos que estar haciendo el crucigrama todos los días, porque todos los días hay que estar estimulando cognitivamente. Entonces, se han visto muy buenos resultados en la estimulación cognitiva siempre y cuando nosotros seamos constantes en lo que estamos haciendo. Esto se llama apego a tratamiento, que los doctores Itamar y la doctora Claudita no me dejarán mentir, que cuando nosotros nos apegamos más al tratamiento es cuando mejores resultados tenemos. Lo mismo pasa con la estimulación cognitiva. Si nosotros empezamos un tratamiento en estimulación cognitiva, hay que apegarnos a este tratamiento y hay que estar siempre siendo constantes todos los días, porque es la forma en la que nosotros vamos a generar o vamos a observar un cambio a nivel cognitivo o a nivel conductual. Es importante ver que acabamos de mencionar que las conexiones cerebrales que no se usan se pierden. Entonces, si yo le estoy dando
una estimulación cada 20 días, pues esta conexión a lo mejor no se pierde, pero va a flaquear un montón, ¿no? Y de repente va a jalar, de repente no va a jalar. Entonces es importante que la estimulación cognitiva sea constante. Sirve cuando nosotros aplicamos de forma constante la estimulación. Ahora bien, se ha observado que las funciones cognitivas de los pacientes que reciben la estimulación se mantienen estables. Cuando se entra a un periodo cognitivo, a un periodo de demencia, las funciones cognitivas están en cierto nivel. Luego de repente empezamos a ver como que estas funciones bajan y suben, bajan y suben. La estimulación cognitiva lo que hace es que se traten de mantener sobre un nivel la mayor cantidad de tiempo posible. Sabemos que va a haber un deterioro y ese deterioro es propio y es natural, propio de la demencia. Sin embargo, buscamos que estas funciones cognitivas se mantengan estables a lo largo del tiempo y no se cause un declive masivo que pueda afectar de pronto la vida de la persona, ¿no? Sino estar siempre activamente, siempre activos cognitivamente. Ahora bien, ¿qué pasa con la estimulación cognitiva en el cerebro? Cuando se entrena mediante una estimulación que es apropiada y que sea constante, recordando y otra vez repitiendo lo de apego al tratamiento, a partir de la práctica y una repetición sistematizada, por repetición sistematizada nos referimos a que es todos los días a la misma hora invariablemente, el cerebro puede modificar su estructura y su funcionamiento bajo condiciones que sean apropiadas. Es muy importante porque ahí están las conexiones. Ahí están, digo, una persona adulta, hay muchas cosas que ya sabe, muchísimas cosas que ya sabe, pero hay que aprender y hay que dar la adecuada estimulación. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos hacer esto, ¿no? Miren, ¿cómo aprende un adulto mayor? Bueno, aprendemos muy similares. Sin embargo, el adulto mayor, algunas funciones cognitivas se ven un poquito afectadas y va a ser más fácil aprender el material, cuando aprender las cosas que queremos enseñarles, cuando el material que les ponemos enfrente tiene que ver o se relaciona con lo que queremos enseñar. A veces decimos, te voy a enseñar la fecha y le ponemos un periódico. Y si la persona no alcanza a ver, pues el material no se va, o sea, no se está relacionando muy bien con la información que queremos. En cambio, si yo lo que quiero es mantener a mi persona orientada en el tiempo, puedo poner en la pared la fecha y irle cambiando la fecha todos los días para que ella vea la fecha y aprenda la fecha. Y sepa que ese es lo que queremos que se aprenda la fecha diaria. Entonces, cuando el material que tenemos coincide con lo que le queremos enseñar, va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Muchísimo más fácil a que si queremos enseñar una cosa y proporcionarnos otro material. Ahora, a veces cuando se inicia un proceso de deterioro o un proceso de demencia, si la persona previamente no tenía alguna estrategia de aprendizaje o alguna técnica de aprendizaje, es recomendable que se utilice el aprendizaje sin error. El aprendizaje sin error quiere decir que cuando yo voy a comenzar a hacer una cosa nueva, divido esta cosa nueva que quiero hacer por pasos y no paso o no subo al siguiente nivel hasta que el primer paso es realizado sin error. Por ejemplo, para hacernos un café. Hacernos un café implica que yo tengo que agarrar agua, la tengo que poner en el pato o en la tetera y la tengo que poner en la estufa, tengo que prender la estufa y tengo que esperar a que el agua hierva. En lo que el agua hierve, yo puedo poner mi taza, puedo poner una cucharada de café, tengo que poner una cucharadita de azúcar y luego cuando hierve el agua, yo regreso, le echo el agua al café y luego lo bato, ¿no? Y si me gusta con leche, le echo un poquito de leche y lo bato. Y luego me lo tomo. Todos esos son los pasos para hacer un café. El primer paso para hacer un café es poner el agua caliente. Pero poner el agua no es nada más poner el agua, es agarrar la jarra, llenar la tetera y ponerla ahí. Entonces, todo eso sería el primer paso. Hasta que no se domine ese paso, no pasamos al siguiente, que sería, por ejemplo, prender la estufa. Entonces, hasta que se domine este aprendizaje sin un solo error, entonces se aprende, podemos pasar al siguiente nivel. Y se ha observado que en el adulto mayor este aprendizaje es muy bueno, sobre todo cuando no hay alguna técnica previa de estudio. Muy bien.
A veces nosotros tendemos a desesperarnos y queremos generar estimulación muy rápida o presentamos material muy rápido. Hay que reconocer que el adulto mayor, dentro de las funciones cognitivas alteradas, es la velocidad de procesamiento, o sea, son un poquito más lentos. Y cuando se les presenta un material de aprendizaje que es muy rápido y que está limitado por muy poco tiempo, van a retener menos información. Esto quiere decir que si yo le voy a contar una historia y luego le voy a preguntar de esta historia, lo más probable es que retenga muy poca información porque todo ha sido muy rápido. Entonces hay que bajarle un poquito a nuestra intensidad, hay que bajarle un poquito a la rapidez con la que queremos trabajar y hay que explicarle claramente qué es lo que queremos lograr. Qué es lo que queremos lograr y repetir la historia si es necesario para que pueda darse la retención de la información. La información nueva va a ser complejo que a veces la recuerden, sobre todo si se la damos de forma muy rápida, pero muy rápida. Pues si nosotros nos tomamos el tiempo de explicar claramente, de irnos tranquilos y de hacer todo tranquilamente, entonces la persona va a tener mayor facilidad al momento pues de aprender. La repetición constante va a incrementar la posibilidad de retención del material. O sea, si yo quiero que aprenda algo, se lo tengo que repetir todos los días, todos los días, todos los días, de forma sistemática. O sea, todos los días de 8 a 9 de la mañana nos vamos a sentar a practicar tal cosa. Todos los días nos vamos a sentar a practicar atención, vamos a tratar de practicar la memoria, etc. Entonces es muy importante que la repetición sea constante para que aumente la posibilidad de que el adulto retenga el material. Bien, ahora, cuando estamos generando estas estrategias de aprendizaje con la persona, cuando estamos estimulando cognitivamente al adulto mayor, a veces la inseguridad puede ser un factor que haga que la persona ya no quiera trabajar o ya no quiera participar. Nosotros debemos ser muy conscientes cuál es el alcance de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo trabajo con rehabilitación, con estimulación cognitiva y yo me di cuenta que en mi tablet o en mi celular hay muchos ejercicios muy padres y yo se los quiero poner a la persona. Si el adulto mayor no está familiarizado con la tablet o con el uso del celular, le va a causar mucha inseguridad agarrarlo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es que se familiarice con el teléfono. Buscarle un teléfono que sea grande, que tenga las letras grandes, para que la persona alcance a ver y no batalle para ver. Entonces, tendríamos que hacer todo este tipo de situación, de cosas para que evitar la inseguridad y que la persona pudiera aprender y tuviera mayor interés en seguir capacitándose. Ahora, si se tiene la percepción de lo que se va a aprender es fácil, el adulto mayor va a recordarlo de forma más sencilla. O sea, si nosotros le decimos, mira, te voy a enseñar esto, está bien fácil, le vamos a ayudar a que recuerde más. Y si le decimos, no, pues es que está bien difícil, mi abuelito ni puede, ni sabe, pues nomás está ahí, desde ahí nosotros ya estamos, primero no estamos teniendo la paciencia necesaria para estimular cognitivamente al adulto mayor y nosotros mismos estamos poniendo la limitante, ni siquiera la persona, nosotros mismos estamos diciendo, pues nomás está ahí se va a quedar, ¿no? Entonces al momento de nosotros aproximarnos a ellos con los ejercicios para la estimulación, pues hay que enseñárselos de forma gradual, o sea, de forma fácil a forma difícil, porque va a pasar que a lo mejor el adulto mayor antes tenía unas habilidades y esas habilidades las ha perdido poco a poco. Y si las ha perdido poco a poco, yo no puedo empezar a ponerle una tarea difícil y una tarea compleja. Tengo que empezar por cosas más sencillas. Y al empezar por cosas más sencillas, eventualmente yo le puedo subir de dificultad, pero de inicio no, porque si observa que la tarea es compleja y que la tarea es difícil, pues no va a querer hacerlo. Y esto pasa con todos, no nomás pasa con el adulto mayor. Si a mí me ponen algo que yo creo que es más allá de mi competencia, pues yo no lo voy a hacer. O me voy a estresar mucho, o me voy a sentir muy insegura. Entonces es muy importante empezar por cosas fáciles que puedan resolver y luego ir subiendo poco a poco de dificultad. ¿Por qué? Porque si la percepción de lo que se hace, de lo que se va a aprender es muy fácil, entonces ya es hay mayor facilidad de que la persona recuerde eso que nosotros le queremos enseñar. Ahora, muchos periodos o largos periodos sin práctica significan que se va a olvidar de lo aprendido. No siempre, pero en ocasiones. Entonces, si yo trabajé 3 meses y luego me voy de vacaciones y en esas vacaciones no hay estimulación, a lo mejor se le olvidan las cosas.
Y esto no tiene nada que ver con que no haya servido lo que estamos haciendo ni nada, sino que necesitamos práctica constante, práctica constante, práctica constante. Y esto, si se fijan, es natural. Si yo aprendo algo y luego dejo de practicarlo, se me medio olvida hasta que lo vuelvo a practicar. Por ejemplo, si a mí me enseñaron a tejer y yo dejo 4 años sin tejer, cuando vuelva a tejer, a lo mejor me voy a acordar de algunas cosas, se me van a olvidar otras, no me va a salir bien, etc. Entonces necesito estar practicando siempre, aunque estemos de vacaciones. El aprendizaje global es más fácil, mucho más fácil que detalles específicos. O sea, es más fácil recordar cosas generales que detalles específicos en el adulto mayor. Las situaciones de salud que tienen durante el envejecimiento van a hacer que puedan tener algunas dificultades para la concentración y para la retención. Por eso es muy importante que nosotros tengamos paciencia, que estemos tranquilos y que pues, nos demos la chance de sentarnos a estimular al adulto mayor. La motivación del adulto mayor es uno de los principales factores para un buen aprendizaje. Y esto es muy importante, la motivación que tiene la persona. A veces cuando entran en periodos de demencia suelen deprimirse un poquito y es uno de los síntomas que también se asocia o una de las características de las demencias, suelen deprimirse un poquito y ahí, podemos incluso intervenir de manera afectiva o de manera emocional. Igual la estimulación emocional y afectiva tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque va a generar que el adulto se sienta motivado para aprender cosas nuevas, para aprender muchas cosas nuevas, aunque al inicio a veces pudiera parecer un poco, que está como un poco necio, o que no quiere, o que le da flojera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunas de las dificultades cognitivas que presenta el adulto mayor? Son las funciones cognitivas son aquellas que nos ayudan a procesar la información y a entender la información, ¿no? A generar respuestas adaptativas. Cuando nosotros empezamos en la adultez mayor, la pérdida de las funciones cerebrales no es homogénea y va a afectar de igual manera. Va a haber algunas personas que sí tengan afectaciones, va a haber otras que no tengan ninguna afectación. Y las principales afectaciones que hay son en atención, velocidad de procesamiento, funciones visuales, ejecutivas, lenguaje, inteligencia, personalidad y conducta. Y vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. En la atención es la capacidad que yo tengo para poder seleccionar un estímulo y atender exclusivamente ese estímulo. En los adultos mayores se ha observado que tienen dificultades para reconocer la información relevante de lo que no es y poder atenderla. Hay dificultades en cómo reconocen esta información. Entonces, si la información es relevante, es importante que nosotros la repitamos. Si para nosotros es importante, nosotros tenemos que decirle, es muy importante esta situación. Y hay que hacerles saber que es importante la situación. ¿Por qué? Porque ya hay dificultades para reconocer qué importa y qué no. Ahora, qué información es importante y qué información, o relevante, más bien importante, qué información es relevante y cuál no. También hay dificultades en atención dividida. La atención dividida es la capacidad que yo tengo de atender a 2 estímulos, o sea, de estar aquí y estar contestando el celular y regresar otra vez para acá. Hay dificultades en la atención dividida. A lo mejor sí antes podía hacer 3 o 4 actividades, ahora ya nomás va a ser 1 o va a ser 2. Y también hay dificultades en la atención mantenida. Los periodos de atención se reducen, o sea, su periodo atencional ya es muy corto, ponen atención por poquito tiempo y luego se distraen, y otra vez atención por poquito tiempo y se distraen. Esto es muy importante porque cuando trabajamos con atención, pues lo que tratamos de hacer es que por el periodo que atienda, bueno, pues durante esta atención comprenda toda la información que se le está dando y tampoco que se canse. Por eso, por procesos propios del envejecimiento, pues te cansas de estar poniendo atención. Entonces la estimulación va enfocada en que pueda focalizar y que pueda mantener un poquito más de tiempo la atención. Y todo esto se han visto mejoras a partir de la estimulación cognitiva. En cuanto a los tiempos de reacción, es el tiempo que tarda la persona en reaccionar después de que se le da un estímulo, suelen ser más lentos. A veces nosotros hablamos y les decimos algo y ellos se quedan como pensando y después contestan. Entonces suelen ser un poquito más lentos en reaccionar. Y esto es propio y es natural pues de la vejez, de la respuesta de la vejez, ¿no? Y se empieza a hacer un poquito más notorio si hay alguna alteración durante la vejez. Alguna alteración puede ser como la demencia. Entonces, trabajas con estos tiempos de reacción para que la persona pueda estar un poquito más atenta y pueda responder más fácil.
En cuanto a la velocidad de procesamiento, hay un enlentecimiento en todo en general, en cómo se mueven, en la respuesta cognitiva que generan, y va a haber y esto aunado a los problemas atencionales, van a tener dificultades para inhibir todos los estímulos del entorno. Nosotros cuando estamos poniendo atención a una plática decidimos atender únicamente a la plática. Si yo estoy teniendo dificultades o toda la información es lenta, toda la información que yo proceso es lenta, entonces vaya a tardar un poquito más en inhibir el ruido que está aquí afuera y en generar una respuesta. Entonces, con los adultos mayores se trabaja la velocidad de procesamiento para tratar de aumentar la capacidad de manejar la información. Obviamente que cuando trabajamos con el adulto mayor no esperamos que adquiera el nivel que tenía previamente, sino que el nivel que tiene en la actualidad se mantenga por la mayor cantidad de tiempo posible. En cuanto a las funciones visoespaciales, se han visto que hay dificultades para distinguir figuras incompletas, para dibujar o para escribir, incluso en el uso de objetos. Por ejemplo, el tenedor, en vez de agarrarlo como se agarra como a la mitad, lo empiezan a agarrar de muy abajo, de muy arriba, ya que empiezan a tener dificultades visoespaciales. Estas se han visto o se observan más a partir de los 80 años, y si la demencia comienza desde muy joven, a partir de los 60 años. Entonces tienen dificultades para detectar o diferenciar algunos estímulos visuales entre sí. O sea, ya no distinguen muchas cosas visuales entre sí y no tiene nada que ver con el aumento de lentes, con el aumento de los lentes, ni nada de eso, sino con el procesamiento de la información visual. Entonces practicamos para que haya este conocimiento de cómo distinguir algunas cosas, ¿no? Como volver a escribir, que a veces te ponen a hacer muchos palitos y muchas bolitas. ¿Por qué? Porque estamos otra vez practicando las habilidades visoconstructivas, ¿no? Que nos van a ayudar a recuperar la función de la escritura o a mantener la función de la escritura como ya la tenemos nosotros, ya establecida, ¿no? Las funciones ejecutivas nos permiten la anticipación y el establecimiento de metas y nos ayudan a planear y a dirigir nuestra conducta. Las funciones ejecutivas son de las principales afectadas cuando hay procesos de demencia. Hay dificultades para organizar la conducta, para autorregularnos. Luego las personas hacen comentarios fuera de contexto o pareciera que tienen, si antes eran muy tolerantes a la frustración, ahora son menos tolerantes a la frustración. Si antes eran como muy enteros y no mostraban ningún sentimiento, hay desinhibición conductual y puede ser que anden un poquito más, que lloren un poquito más, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. También existen algunas actividades que se pueden hacer en pro de eso. Lo más importante de todas estas actividades es que se repitan constantemente. Por ejemplo, planeación de la conducta es me voy a hacer un café. Eso es planeación y organización de la conducta. También es planeación y organización de la conducta. Voy a ir al súper, voy a hablarle a mi hijo a ver cómo está. Todo esto es conducta hacia una meta, ¿no? Es conducta hacia una meta y podemos trabajar sobre esa conducta hacia metas a partir del aprendizaje sin error que mencionábamos anteriormente. El lenguaje, también una de las cosas que afectan mucho es la denominación. La denominación, se les olvidan los nombres de las cosas y te dicen, pásame el de este que está en la de este. Entonces, el otro día fuimos al de este, entonces pasó esto y nos sentimos así porque Entonces, hay que recordarle los nombres de las cosas. Pues, pásame el celular y hasta que nos digan cómo se llama la cosa. O poner una etiqueta, que esto lo comentaba la doctora Claudia en su presentación el martes. Poner una etiqueta que diga celular, vaso, reloj, pluma, todo. ¿Para qué? Para que la persona cuando lo vea tenga ese acceso y pueda estar constantemente recordando la información que tenemos. Ahora aquí aprovecho para comentarles que esta página que aparece aquí arriba, que se llama eCognitiva, es una página de acceso gratis donde vienen actividades de estimulación que pueden servir para el adulto mayor. Vienen actividades de atención, de lenguaje, son de acceso completamente gratuito y nosotros podemos meternos ahí y ponerlo en práctica con nosotros mismos, ¿no? Para irnos estimulando. Por ejemplo, aquí hacemos la conciencia fonológica y también trabajamos parte de la denominación. ¿Qué es esto? Pues es una mariposa, ¿no? Esto es un avión, esto es una manzana, estas son unas gafas. Bien, y vamos poniéndoles el nombre a las cosas. Bien, también existe una disminución
de la fluencia verbal y hay dificultades de comprensión. A veces hay que repetirles varias veces las cosas o hablarles un poquito más lento para que comprendan la información que nosotros le queremos proporcionar. Entonces es muy importante que nosotros busquemos estos espacios para hablar lento a la persona y para ser claros en el mensaje que le queremos dar, ya que muchas veces va a parecer que no nos comprende porque hay como momentos de duda al hablar, se quedan como oídos o como pensando, ¿no? Y estos momentos de duda al hablar son como ciertos vacíos en los que es conveniente volver a repetir la información para que la persona pues la pueda volver a manipular y la pueda volver a repetir en su mente nuevamente. La inteligencia se han visto dos capacidades analizadas, la fluida, que es la capacidad en la que adquirimos nuevos conceptos, y la cristalizada es cómo nosotros utilizamos esas cosas que ya aprendimos. La inteligencia fluida se ve alterada, se observa que hay dificultad para adquirir nuevos conceptos. Hay mucha dificultad para adquirir información nueva, pero que haya dificultad no implica que la persona no vaya a aprender. Quiere decir que es más difícil, pero a través de un proceso de repetición constante, la persona puede volver a aprender. Nosotros podemos volver a aprender nueva y podemos tener nueva información. Y la inteligencia cristalizada nos dice cómo se van utilizando todas esas habilidades que ya son previamente aprendidas. Entonces, la inteligencia cristalizada se conserva, sin embargo, la inteligencia fluida sí se ve alterada, se ve afectada, y por eso es importante que nosotros estemos todo el tiempo estimulando cognitivamente, ¿no? Para que esta inteligencia cristalizada se mantenga lo más que podamos a lo largo del tiempo, y la inteligencia fluida pues ir adquiriendo nuevas capacidades o nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Bien, también se ha observado que existen cambios de personalidad y de conducta en el adulto mayor, sobre todo cuando se está pasando por procesos de deterioro o de demencia. Pero también es importante ver que aunque estemos en un envejecimiento saludable, avanzar a las diferentes etapas de la vida va a suponer una adaptación nueva. ¿Por qué? Porque antes podíamos hacer muchas cosas y de repente ya no podemos hacer algunas, ya no escuchamos bien, ya no se nos toma en cuenta para algunas tomas de decisiones, entonces va a cambiar y va a modificar la personalidad, va a cambiar la idea que yo tengo de mí mismo. O sea, si yo antes era el papá proveedor y de repente ya no puedo brindar nada, ya no puedo proveer y tengo que estar sentado todo el tiempo, aunque no haya demencia ni deterioro, va a afectar la forma en la que yo me percibo a mí mismo. Entonces, esto va a ser estos cambios que está teniendo, que son propios de la vida, que son propios de la etapa de la vida, va a hacer que tenga algunas dificultades en adaptación y va a presentar pues conductas incluso a veces que dicen es que se porta como niño, es que está haciendo este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque están pues avanzando en la vida y sabemos que estamos avanzando en la vida y eso puede afectar nada más, independientemente de si hay demencia o no. Si hay algún proceso de alteración que curse con eso, entonces puede ser que la frustración, que la impulsividad sean más notorias, ¿no? También es muy importante ver que uno de los cambios psicológicos del adulto mayor, que es muy importante, es que presenta cierta rigidez para aceptar cambios. Esto tienen ciertas conductas perseverantes, les cuesta cambiarse, les cuesta generar respuestas adaptativas. Esta dificultad que tienen para generar respuestas adaptativas es propia, pero no es incapacitante. Se puede trabajar y se puede estimular cognitivamente al adulto mayor. Bien, ahora, ¿cuándo podemos iniciar la estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva se puede iniciar durante toda la vida. La estimulación cognitiva es toda la vida. Podemos iniciar ahorita, no importa si tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años. Si yo ya tengo 60 años, si yo tengo 20 años, puedo buscar actividades que sean estimulantes para mí. Esto con el objetivo de aumentar mi reserva cognitiva y de aumentar esta capacidad cerebral con el objetivo de prevención, de prevenir a largo plazo, ¿no? Pero si yo ya estoy en cierta edad y quiero seguir estimulándome, puedo a lo mejor tomar un curso nuevo, puedo buscar clases de estimulación cognitiva, puedo buscar ejercicios
que me ayuden a estimularme constantemente. Ahora, este tratamiento, una vez que se está iniciando la demencia, es recomendable en fases iniciales o en fases moderadas. ¿Por qué? Porque todavía hay conservación de conexiones neuronales, que también hay conservación en las fases, bueno, algunas se conservan en fases avanzadas, pero se conservan menos y es más difícil generar la estimulación cognitiva. Entonces se sugiere que sean periodos iniciales o en fases moderadas. ¿Para qué? Bueno, para que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible la calidad de vida de la persona. Y también puede ser apenas detectemos síntomas. Por ejemplo, a veces todavía no se ha diagnosticado absolutamente nada, no hay cambios a nivel estructural, pero ya a nivel de cerebro, pero ya empezamos a notar que ya la persona no recuerda palabras y te dice, pásame el de este que está en la de este. O te dice, ay, es que se me olvidó, ay, es que me pasa, se me olvida mucho dónde dejo las cosas. Entonces ya empezamos a detectar algunas cosas así. Podemos acudir con un geriatra o con un neurólogo y que nos den la información pertinente para iniciar nosotros, pues para ver si no estamos en proceso inicial de una demencia. Y si no estamos en proceso inicial de una demencia, bueno, entonces necesitamos estimular cognitivamente, ¿no? Estimular un poquito más cognitivamente. Y si ya estamos en la fase inicial, pues con más razón debemos estar estimulando cognitivamente, ¿no? Entonces, existen muchos programas, aquí son algunos, por ejemplo, se usan programas para estimular y mantener las capacidades mentales, evitar la desconexión del entorno y fortalecer relaciones sociales, dar seguridad e incrementar la autonomía del paciente, estimular la propia identidad y el autoestima, minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas que sean anómalas, mejorar el rendimiento cognitivo, mejorar el rendimiento funcional, incrementar la autonomía de las personas, mejorar el estado y sentimiento de salud y mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares y los cuidadores. Estos programas tienen enfoques muy importantes y muy particulares que también se pueden observar que, bueno, que buscan al final de cuentas lo que mencionábamos al principio de la plática, ¿no? La integración de todos, la integración de la persona en general y con su contexto también, ¿no? Muy bien. Ya sería, no, no es cierto, tal vez todo, ya se me está olvidando. También es muy importante ver que la estimulación cognitiva se da para estimular los procesos cognitivos que tenemos en el momento en el que iniciamos la estimulación. O sea, estamos estimulando los procesos que tenemos y estamos tratando de conservar todos estos procesos. Sin embargo, también existe lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Y la rehabilitación neuropsicológica es cuando hay una pérdida de una función y se busca adquirir de nuevo la función. Por ejemplo, antes recordaba más cosas, ahora ya no recuerda nada, entonces tratamos de recuperar una función. Esta recuperación puede, a través de la estimulación de estas dos técnicas en conjunto, podemos estimular cognitivamente para tratar de recuperar una función. Entonces van muy de la mano. La rehabilitación neuropsicológica implica cuando hay una pérdida, por ejemplo, por algún daño cerebral y buscamos recuperar una función. Y con la estimulación cognitiva vamos a tratar de mantener las funciones que tenemos. ¿Sale? Bien. Ahora, ya para terminar, quería comentarles que agosto es el mes del adulto mayor, entonces por eso hemos estado haciendo esta serie de pláticas y de charlas y nos hemos estado enfocando mucho a la demencia. La próxima semana, en estos días, vamos a tener 3 pláticas distintas. Vamos a tener la plática de cómo tratar las complicaciones de la demencia en mi familiar el lunes 16 de agosto a las 11 con la doctora Claudia. Delirium o demencia, cómo distinguirlos. La plática nos la va a dar el doctor Itamar el próximo miércoles 18 de agosto a las 11 a.m. ¿Y qué pasa con la memoria en la demencia? Esa plática la voy a dar yo el próximo viernes a las 11 a.m. Y también estamos pensando, a raíz de esta plática y de todas las inquietudes que hemos observado, las personas que asisten aquí, que nos escriben, vamos a crear un grupo de psicoterapia para cuidadores de pacientes con demencia. Y tenemos una fecha programada a partir del 23 de agosto, de la cual ya nosotros les estaremos dando mayor información. Y bueno, eso ya es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda o pregunta, que ahora sí no puedo ver nada por aquí.
Mira, acabo de leer aquí en las pláticas del doctor Itamar una pregunta muy interesante que dice, como parte de la valoración geriátrica integral realizamos pruebas para valorar la memoria y en varias ocasiones he sido testigo. Ajá, no se oye nadie. A ver, me espero un momentito. Ya me di cuenta que no me escuchaba. Le estaba agradeciendo por su plática, le decía que muy interesante. Me gustó mucho personalmente y quería comentarles que me pareció muy importante lo que mencionó sobre la estimulación y su importancia de la estimulación cognitiva, teniendo como un ejemplo muy significativo y claro la pandemia que vivimos y más a los inicios de la pandemia, ya que las personas que estamos en contacto con personas con demencia hemos observado y vivido cómo la disminución de la estimulación les afectó de forma más directa y tuvieron un aumento en la progresión de la enfermedad por la ausencia de la interacción social y el hecho de quedarse en casa y no salir. No sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, mira, yo creo que es muy importante ver que la estimulación cognitiva es importante que alguien nos guíe, o sea, que alguien nos diga a veces qué hacer, pero nosotros también la podemos implementar. Y si yo soy el familiar que está todo el día, bueno, hay estrategias, hay páginas gratuitas como la que les comenté ahorita, donde yo puedo descargar a lo mejor algunas funciones, algunos ejercicios y ponérselos de forma constante. Y por eso de forma, entonces es muy importante también que nosotros, pues nosotros como profesionistas de la salud, que trabajamos con personas, con adultos mayores, pues divulguemos este tipo de información, ¿no? Porque como viste ahorita es de acceso gratis, se pueden descargar, las podemos trabajar nosotros en nuestra casa y sería organizarlas de forma constante. Entonces aquí, por ejemplo, mi función, en dado caso que la persona con la que yo esté trabajando esté lejos, pues es decirle, mira, te voy a dar un calendario y en este calendario tienes que trabajar tal función, tal día, tal día, tal día, tal día, ¿no? Y luego una vez que se acabe el calendario, vemos cómo vas. Y el calendario puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Y esto va a ayudar a que la persona se mantenga activa. Y a veces es pesado porque ya cuando estás con una persona que tiene alguna dificultad cognitiva como del tipo de la demencia, es muy cansado. O sea, nosotros como familiares nos cansamos mucho y nos hartamos y luego todavía decimos tener que aplicarle los ejercicios cognitivos, pues ¿para qué, no? Sin embargo, ya se ha visto que sí sirve y sí va a ayudar a que la persona genere mejores estrategias y mejores respuestas adaptativas. Al final de cuentas, si yo estimulo constantemente a mi familiar, puedo lograr que haga cosas básicas, a lo mejor cosas muy básicas como lavarse los dientes solo, pero yo ya no se los tengo que lavar, o sea, ya los lava solo. Y eso me va a ayudar muchísimo, muchísimo a que la persona genere una respuesta adaptativa. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Nos comenta el doctor Itamar que muchas felicidades por su plática, excelente plática. Y él menciona como parte de la valoración geriátrica integral, realizamos pruebas para valorar la memoria y en varias ocasiones hemos sido testigo que los familiares practican esas pruebas con los pacientes antes de la consulta. ¿Esto es recomendable? ¿Podría afectar el diagnóstico y por consiguiente la rehabilitación cognitiva? Mira, no es recomendable. Lo ideal es que el paciente llegue y te conteste lo que se acuerda. O sea, lo que se acuerda. Si en ese momento no se acuerda, no hay problema, no se acordó. Y después, antes de comenzar la rehabilitación cognitiva, se vuelve a hacer una aplicación de pruebas. O sea, aplicas el mini mental. Si vemos que la persona tiene funciones más conservadas, a lo mejor aplicamos otra prueba un poco más compleja. Y ya de ahí se establece la rehabilitación. Pero no se recomienda que los familiares le ayuden. O sea, o que practiquen en la casa, pero cuando vienen a la evaluación, es para nosotros poder evaluar y tener lo que se conoce como línea base. Si yo tengo una línea base donde me sale que el paciente recuerda, se sabe su nombre, sabe hacer muchas cosas, entonces yo voy a empezar con tareas más complejas. Y si yo observo que estas tareas más complejas, durante el tratamiento voy a ver que a lo mejor pues no puede, y yo voy a decir, ah, caray, pues cómo es posible que esto pues no pueda, entonces voy a tener que regresarme otra vez. Entonces es ideal que así como llegue, como dicen vulgarmente al chile, ¿no? O sea, como va, la persona se le haga la evaluación sin que practiquen absolutamente nada. Después de eso nosotros ya tenemos una idea de cómo está cognitivamente y a partir de eso tenemos una línea base para trabajar.
pero si nosotros practicamos antes va a afectar el resultado de la línea base, porque a lo mejor esta práctica ya no es constante. Si esta práctica es diario, está bien que se quede, pero si esta práctica es 10 minutos antes de entrar a consulta, pues va a afectar bastante el resultado que nosotros vamos a obtener. Entonces no sería recomendable hacer eso, sino hasta después de que iniciemos un programa de rehabilitación, porque si le vamos a pedir que repita, repita y repita. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, bastante clara, muchas gracias. Uh-huh. Otra pregunta del doctor Itamar. ¿Cualquier persona con licenciatura en psicología puede realizar o prescribir rehabilitación cognitiva o se necesita una formación más especializada? Esta pregunta es muy interesante porque se sugiere, o sea, se necesita que haya una formación en neuropsicología. A veces pasa que cuando las personas tienen algún accidente cerebrovascular o algún cambio por demencia, van a terapia y si no tenemos el conocimiento apropiado, nosotros vamos a asumir que es cambio de, pues, o sea, que puede tener una depresión nada más o que puede tener una ansiedad, que pueden ir juntos de la demencia, pero no nomás hay que trabajar eso. Tendríamos que trabajar atención, tendríamos que trabajar funcionamiento cognitivo, etcétera. Por lo tanto, se sugiere que la persona que va a trabajar con demencias tenga una maestría o tenga un posgrado en neuropsicología para que comprenda los procesos del cerebro, así como de desarrollo y de deterioro del cerebro, y se puedan implementar más asertivamente las técnicas de rehabilitación cognitiva. Entonces sí, se sugeriría que fuera un especialista en neuropsicología. Perfecto, muy bien. Oscar Franco, ¿iba a comentar algo, doctora? Sí, y por especialista me refiero a una maestría, porque a veces hacemos algunos diplomados muy rápidos y luego no hay la suficiente especialización ni la suficiente práctica. Entonces es muy importante que tengamos la práctica pues bien hecha, ¿no? Para poder brindar un buen tratamiento. Al final de cuentas nosotros ofrecemos un servicio de salud y el servicio de salud tiene que ser pues de calidad, ¿no? Ya, nada más era eso. Ok, muy bien. Iba a comentar lo de la pregunta de Oscar Franco, pero ya que estamos en este mismo tema, voy a aprovechar y decir mi pregunta, que me pareció muy interesante y quería yo saber cuál es la diferencia en el tratamiento en cuanto a nosotros como geriatras y ustedes como neuropsicólogos hacia las personas con demencias. Ya sabemos que es muy importante el tratamiento interdisciplinario y como usted misma lo menciona, que sea el especialista de cada área, pero ¿cuáles serían las diferencias entre estos especialistas? Mira, nosotros nos enfocamos en el área de la neuropsicología a un tratamiento a las funciones cognitivas y a la parte conductual. O sea, trabajaríamos más directamente con el paciente y la intervención cognitiva como qué ejercicios o qué cosas poder hacer en casa, pues con esa orientación, ¿no? Desde el punto de vista de la neuropsicología, pero por eso trabajamos de la mano, porque cuando hay algo que yo no puedo manejar, pues yo te lo mando dentro de esta área, ¿no? Entonces el área de la neuropsicología busca trabajar la relación entre el cerebro y la conducta y cómo nosotros aplicamos estos conocimientos a la práctica clínica. Entonces vamos a buscar que a través de la rehabilitación pues haya estas nuevas conexiones cerebrales o haya esta rehabilitación cerebral, ¿no? Entonces podría ser como la diferencia y es el enfoque que le estaríamos dando al paciente. Ok, entonces, recapitulando, ustedes como neuropsicólogos aplican todas estas conexiones cerebrales en cuanto a cómo está el paciente con su actividad diaria y nosotros como geriatras sería el control de todas las enfermedades y todo lo que esté alrededor del paciente que puede estar afectando la demencia y Sí. dar tratamiento médico o farmacológico al respecto. Sí, claro. Y por ejemplo, si a mí me viene un paciente con una excesiva agitación, yo no lo voy a poder atender en ese momento. Entonces te voy a hablar y te voy a decir, oye, doctora Claudia, ¿puede por favor porque está muy agitada? O trae esta dificultad y orina mucho y no puede estar consciente en las sesiones. Entonces aquí es donde haríamos el trabajo integral. Ok, perfecto. Regresando a la pregunta de Oscar Franco, ¿la complejidad de los ejercicios para la estimulación cognitiva dependerán de la edad o la situación del paciente en cuanto a su estado de salud mental? ¿Estas herramientas externas consideran estos factores para proporcionar estas guías? Sí, mira, va a depender mucho de cómo está el estado mental de la persona. Sí, va a depender principalmente de eso, de cómo está el estado mental. Para eso hacemos una evaluación previa, o sea, hacemos una evaluación previa y sacamos una línea base para ver dónde está.
donde está independientemente de la edad. O sea, yo digo, ok, ya hay un proceso de demencia iniciado, hay un proceso de infarto, hay un proceso de accidente cerebrovascular, de trauma, de lo que sea. Yo hago una evaluación inicial, a eso se le conoce como línea base. Yo aquí veo o mido cómo están los procesos atencionales de esta persona en comparación con otros grupos de personas de su misma edad, que eso es lo que nos arrojan las pruebas. Voy viendo y saco una línea base y digo, ok, entonces yo tengo que empezar a trabajar este punto de vista. Y a partir de aquí, esta es mi guía para yo saber qué es lo próximo que voy a aplicar, qué es lo que sigue para aplicarse. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muchas felicitaciones. Excelente plática, todo muy claro y muy preciso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna Muchas otra gracias. pregunta? Parece que sería todo. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que la semana que viene tenemos estas pláticas y es muy importante. Bueno, si gustan acompañarnos, vamos a mandar otra vez el link de registro para aquellas personas que sigan interesadas en acompañarnos, ¿sale? Pues muchas gracias a todos y ya, son todos avisos, ¿no? Hasta luego, bonito día. Hasta luego, buen día.